Imagina enfrentarte a un hombre que no sabe retroceder. Un hombre que no espera el momento perfecto, porque él es el momento. Joe Fracher no peleaba para ganar, peleaba para quebrarte. Cada asalto era una declaración de guerra, cada golpe, una prueba de voluntad. No era rápido, no era alto, pero tenía algo que la mayoría teme, una presión imparable. Durante 15 asaltos, no te daba tregua, ni un respiro. ¿Cómo se entrena a alguien para convertirse en una tormenta viviente? Esa es la historia que estás a punto de conocer. Joe Fracher nació en una época y un lugar que no ofrecían oportunidades, solo resistencia. Era el 12º de 13 hijos en una familia pobre del sur profundo, en una comunidad marcada por la segregación racial. Desde los 7 años, trabajaba en el campo con sus manos, cargando sacos, recogiendo algodón, sintiendo el peso del mundo antes siquiera de entenderlo. Ahí, sin saberlo, comenzó a forjarse la dureza que lo distinguiría para siempre. No había entrenadores, ni técnicas, ni guantes. Solo tierra, sol, y una rutina inquebrantable que moldeó su cuerpo y su mente. A los 15 años, algo cambió. Vio a un joven Cassius Clay ganar el oro olímpico en Roma. No fue solo una victoria, fue una revelación. Ese instante sembró una idea: si alguien como él podía hacerlo, ¿por qué no él también? Sin recursos ni padrinos, decidió dejar el campo y mudarse al norte, a Filadelfia, buscando un nuevo destino. En esa ciudad dura y cruda, encontró algo que resonaba con su esencia: gimnasios austeros, entrenadores exigentes y una cultura de combate donde solo sobrevivían los más decididos. Filadelfia no le regaló nada, pero le dio lo que necesitaba: un espacio para convertir su dolor en fuerza. Fue ahí donde el niño trabajador del sur comenzó a transformarse en algo más. No solo en un boxeador, en un símbolo de resistencia hecha carne. Joe Fracher no fue moldeado por ventajas físicas, sino por una limitación que lo obligó a reinventarse. Siendo niño, sufrió una caída que le dañó permanentemente el brazo izquierdo. Nunca pudo extenderlo por completo. Para muchos, eso habría significado el fin de cualquier sueño deportivo. Pero en Fracher, se convirtió en una ventaja inesperada. Al no poder lanzar golpes amplios, desarrolló un gancho corto, explosivo, con una trayectoria ascendente que salía sin aviso. Ese golpe se volvió su firma, su sello de identidad. Yancy Yang Durham, su entrenador, lo vio desde el primer momento. Detrás del joven bajo y fornido había una voluntad fuera de lo común. Durham no buscaba perfección técnica, buscaba fuego. Y en Fracher, lo encontró. Juntos comenzaron a pulir ese estilo basado en presión constante, golpes cerrados y resistencia feroz. No era un boxeador elegante. Era una máquina de desgaste diseñada para aplastar lentamente el espíritu de sus oponentes. Entrenaba para resistir el infierno. Su preparación no estaba basada en tecnología, ni en fórmulas modernas. Era simple, brutal y efectiva. Comenzaba cuando la mayoría aún dormía. A las 4:30 de la mañana, salía a correr 5 millas por las calles de Filadelfia. No elegía rutas fáciles, buscaba cuestas empinadas, caminos irregulares, y cuando el invierno lo permitía, nieve hasta las rodillas. Corría con botas pesadas, no por capricho, sino para endurecer las piernas, construir potencia real, y simular el agotamiento que sentiría en el ring. Después del primer desgaste venía lo impensable. Fracher entrenaba golpeando carne colgante en un matadero, una práctica que décadas más tarde inspiraría a la ficción. Pero para él, no era simbólico, era resistencia real. El peso y la densidad de esos objetivos fortalecían sus brazos y enseñaban a su cuerpo lo que era golpear con impacto auténtico. A media mañana, comenzaba su jornada en el gimnasio. 3 horas sin pausas suaves. 12 rounds en el saco pesado, 8 en el saco de velocidad, 10 rounds de sparring contra rivales que rotaban constantemente. No había espacio para la fatiga. Entre cada segmento, completaba cientos de abdominales, flexiones y sesiones ininterrumpidas de cuerda. Pero su día aún no terminaba. Luego de un breve descanso, regresaba para trabajar fuerza pura. En una época donde muchos temían levantar pesas, Fracher entendía que su estilo exigía un cuerpo resistente. Fortalecía cuello, hombros y zona media, las zonas que absorbían impacto y generaban potencia. No buscaba masa, buscaba fortaleza funcional. Finalmente, al caer la tarde, podía añadir de nuevo otros kilómetros de carrera. 6 días a la semana, con una intensidad que habría quebrado a casi cualquier otro. En su mundo, no existían los días fáciles, solo los necesarios. La presión no era solo una táctica en Joe Fracher.
Era su esencia. En una categoría dominada por gigantes, él se presentaba con menos estatura, menos alcance, menos explosividad aparente. Pero poseía algo que sus rivales no sabían cómo manejar, una decisión inquebrantable de avanzar. Su estilo no se diseñó para ganar puntos, se diseñó para colapsar voluntades. Cada paso hacia adelante era una amenaza. Cada segundo que pasaba sin retroceder, una victoria mental. Para sostener ese estilo, necesitaba más que fuerza. Necesitaba precisión bajo fuego, economía de movimiento y una capacidad sobrehumana de resistir el castigo mientras seguía atacando. Y para lograrlo, entrenaba con métodos que desafiaban cualquier lógica convencional. Uno de ellos era el drill del zapato. Se colocaban 2 zapatos en el ring, y Fracture debía mantener sus pies dentro de ellos, mientras su entrenador lanzaba combinaciones. Solo podía mover la parte superior del cuerpo. Bobear, esquivar, contraatacar, todo sin dar un solo paso. Así desarrolló una habilidad única, mover el torso como una serpiente, sin sacrificar terreno. Otro método brutal era el trabajo en la esquina. Lo arrinconaban y lo rodeaban con sparrings que lo atacaban uno tras otro. No se le permitía salir del rincón. Tenía que resistir, defenderse, encontrar ángulos y contraatacar. No entrenaba para evitar el castigo. Entrenaba para sobrevivir dentro de él. También estaba el drill del trampolín. Un saco suspendido de modo que, al ser golpeado, regresaba violentamente. Fracture debía esquivar el rebote y seguir atacando sin dar un paso atrás. Aprendía a recibir presión, mientras la devolvía. Todo estaba orientado a un solo objetivo: mantener el paso al frente. Nunca detenerse, nunca ceder. Cada golpe debía acercarlo, cada esquive, prepararlo para el siguiente impacto. No se trataba de técnica refinada. Era una forma de pensar, una forma de vivir. Fracture no boxeaba, asediaba. Lo que realmente separaba a Joe Fracture del resto no era solo su poder ni su presión constante, sino su capacidad casi inhumana para sostener ese ritmo durante 15 asaltos sin disminuir la intensidad. Su resistencia no era producto del azar. Era construida deliberadamente, día tras día, a través de un sistema diseñado para llevar al cuerpo más allá del agotamiento, hasta ese lugar donde solo queda la voluntad. Uno de los métodos más brutales que utilizaba su equipo consistía en un simple reloj con campana. Cada 3 minutos, como si comenzara un asalto, sonaba. Sin importar lo que estuviera haciendo, comiendo, descansando o incluso entrenando otra rutina, debía dejar todo y comenzar a moverse con intensidad. Sombra, golpes al aire, simulación de combate. 3 minutos de trabajo, 1 de descanso. Repetido durante horas. Esto no solo entrenaba su cuerpo a soportar el ritmo real de una pelea, sino que lo condicionaba a reaccionar automáticamente bajo fatiga, sin excusas. Complementaba este castigo con sesiones de natación. Fracture no era un buen nadador al principio, pero eso no lo detuvo. Utilizaba el agua para trabajar su capacidad pulmonar sin castigar sus articulaciones. A menudo entrenaba bajo el agua, empujando su resistencia al límite antes de salir por aire. Era una forma de enseñar al cuerpo a tolerar la sensación de ahogo, de desesperación, y superarla. Su sparring también era distinto. Mientras otros boxeadores hacían 4 o 6 rounds, él llegaba a 15, enfrentando oponentes frescos cada pocos asaltos. Aprendía a administrar su energía sin perder presión. Y como si no fuera suficiente, entrenaba en sótanos donde la temperatura superaba los 100 grados, preparándose para los escenarios más extremos. Para Fracture, la resistencia no era una ventaja, era una obligación. Más allá del músculo y la técnica, lo que realmente definía a Joe Fracture era su mente. No era solo duro físicamente, era inquebrantable psicológicamente. Su capacidad para resistir el dolor, el agotamiento y la presión no era un talento natural, era el resultado de una preparación mental tan rigurosa como su entrenamiento físico. Fracture no solo entrenaba el cuerpo, entrenaba su carácter. Sus sesiones de sparring eran combates en sí mismos. No había indicaciones de ir suave ni de cuidar al campeón. Al contrario, sus entrenadores exigían a sus compañeros de entrenamiento que fueran implacables. Cortes, hinchazones, golpes duros, nada lo detenía. Continuaba. Siempre. Esa intensidad no era gratuita, era una simulación constante del caos del ring. Además, era sometido a provocaciones verbales durante sus rutinas. Insultos, gritos, frases diseñadas para romper la concentración. El objetivo era simple: prepararlo para soportar el ruido, la hostilidad y las provocaciones que enfrentaría frente a miles, especialmente de rivales como Muhammad Ali. Su filosofía se basaba en redefinir el dolor. No como una señal de advertencia,
sino como un síntoma de progreso. El dolor es debilidad saliendo del cuerpo, decía. Y lo creía. Lo vivía. Cuando llegaba la pelea real, ya había sentido todo lo que podía doler. Por eso no retrocedía, porque su mente, tanto como su cuerpo, ya había ganado antes de entrar al ring. Las guerras más memorables de Joe Frazier no se libraron solo en el ring, sino en los meses previos, durante campamentos de entrenamiento que llevaban su cuerpo al límite y su mente más allá. Su preparación para enfrentar a Muhammad Ali, el rival más emblemático de su carrera, representó la cumbre de esa filosofía. La primera vez que se midieron, en 1971, el mundo lo llamó la pelea del siglo, y Frazier se entrenó como si su vida dependiera de ese combate. Sus carreras matutinas pasaron de 5 a 7 millas. Añadió sprints en colinas para simular el desgaste que implicaría perseguir a un boxeador elusivo como Ali. En el gimnasio, cada golpe tenía un propósito: ralentizar a su oponente. En lugar de enfocarse en la cabeza, Frazier machacaba el saco con golpes al cuerpo, entrenando su puntería para quebrar la movilidad de Ali desde las piernas. Los sparrings eran seleccionados por su velocidad, imitando el estilo escurridizo del rival. La meta no era solo golpear, era aprender a cerrar el espacio bajo fuego constante. Pero también entrenó el corazón. Las burlas públicas de Ali, que lo llamaba Tío Tom y se mofaba de su estilo, no lo debilitaron. Lo enfocaron. Visualizaba a Ali en cada sesión de sombra. Golpeaba su imagen una y otra vez, alimentando su propósito. Y funcionó. El 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden, Frazier presionó durante 15 asaltos sin tregua. En el último round, conectó un gancho de izquierda que derribó a Ali. Ganó por decisión unánime. No solo venció a su mayor rival, también demostró que su método, su resistencia, su mentalidad y su estilo eran suficientes para doblegar incluso a los más grandes. Sus posteriores enfrentamientos con Ali, incluyendo la brutal trilogía en Manila, solo confirmaron lo que ya se sabía, que Frazier no era solo un boxeador. Era una guerra con piernas. Joe Frazier no fue un prodigio atlético ni un fenómeno técnico. Fue un hombre común que eligió vivir de forma extraordinaria. Su legado no se mide solo por títulos o combates memorables, sino por lo que representa: el triunfo del esfuerzo constante sobre el talento natural. En un mundo donde muchos buscan atajos, Frazier eligió el camino más largo, el más difícil, el que exige más de lo que parece justo. Y por eso se convirtió en leyenda. Su entrenamiento era doloroso. Su estilo, arriesgado. Su vida, marcada por desafíos. Pero cada paso que dio, cada golpe que lanzó, estuvo respaldado por una ética que no permitía excusas. Frazier demostró que la grandeza no está reservada para los dotados, sino para los determinados. Que los límites del cuerpo pueden expandirse cuando la mente se rehúsa a ceder. En una era donde la tecnología promete resultados instantáneos, su ejemplo nos recuerda una verdad fundamental: el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a soportar. Frazier soportó todo: dolor, fatiga, crítica, derrota, y aún así avanzaba. No fue un artista del ring, fue un obrero del combate. Y su vida es prueba de que, si estás dispuesto a pagar el precio, puedes convertirte en algo que el mundo no podrá ignorar. Como él, puedes forjarte a puro fuego. Joe Frazier no fue solo un campeón. Fue una fuerza construida a base de dolor, disciplina y determinación. Su historia no es solo para fanáticos del boxeo, sino para cualquiera que se niegue a rendirse ante la vida. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, déjanos saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Y si quieres seguir explorando el legado de leyendas que se forjaron a puro esfuerzo, suscríbete. Aquí, cada historia es una batalla. Y cada batalla, una lección de vida.